cambio, ya listo con ustedes en este lunes 26 de junio del año 2023. Se va junio, un mes de tanta historia en la República Dominicana. Aquel 9 de junio de 1844 está en la historia ese conflicto dentro de la Junta Central Gubernativa. Los trinitarios, ideados por Juan Pablo Duarte, decidieron actuar tratando de poner freno a toda la perversión que entonces se maniobraba en contra del interés nacional. Los acontecimientos contemporáneos son de todo conocido. Vinieron los barbudos a tratar de acabar con la dictadura cruenta de Rafael Leonidas Trujillo, y ya ustedes saben cómo impactó esto en aquella decisión beneficiosa para el pueblo dominicano aquel 30 de mayo de 1961. Mataron el chivo en la carretera. Hay mucha noticia para este día 26 de enero, y una que a nosotros nos ha llamado la atención es la movilización del estamento mayor de la seguridad nacional en contra de el propósito de la J. Joel, el individuo que desde España se le atribuye estar amenazando a las autoridades dominicanas, en el caso de manera muy particular a la Procuradora General de la República. Pero en estas movilizaciones, allanamientos que se produjeron para el fin de semana, a nosotros nos ha llamado mucho la atención que, como siempre, se encontró drogas, balanzas y muchos instrumentos que usan la delincuencia que opera en este ámbito. Pero lo que nos ha impactado a nosotros es que hayan encontrado radio, que un delincuente se esté comunicando como si fuera de la policía, de la DGC, con un aparato de comunicación. A nosotros nos parece que la delincuencia ha llegado en nuestro país a un nivel que hay que ponerle cada vez más atención. Hay que darle un seguimiento paso a paso para poder llevar estos individuos a la pared, arrinconar en la República Dominicana a la delincuencia, porque la mayoría de la gente de la comunidad quiere vivir en paz, quiere estar tranquila, quiere salir de su casa con la certeza de que puede regresar sin que tenga mayores conflictos. La mayoría de la gente es buena, la minoría mala, pero sus actos, su comportamiento impacta más, llama más la atención, porque cuando cometen crímenes atroces, eso conmociona y son noticias de primera plana en los periódicos, en la televisión, en la radio, y ahora en esta nueva modalidad de comunicación, las redes sociales. Pero insistimos nosotros de que la mayoría en la comunidad, en el barrio, allí quiere vivir sin
este tipo de conflicto quiere que sus hijos no tengan problemas en la escuela, cuando van, cuando regresan, y así sucesivamente uno se da cuenta que la mayoría añora, desea vivir con el menor número de conflictos. Y estos movimientos que han sido provocados por la delincuencia, porque es la delincuencia que ha provocado a las autoridades para que tengan que salir a allanar y a buscar a todo lo que tienen que ver con la trama anunciada en contra de las autoridades, en el caso en particular de la Procuradora General de la República. Todo ese movimiento que ha habido en la zona norte es responsabilidad directa de estos delincuentes, y de manera muy concreta la cabeza más visible es del señor La Jota, que se dice que fue el que hizo la llamada al teléfono de la Procuradora General de la República. De manera que a nosotros nos impacta que en esos allanamientos se haya encontrado radio de comunicación en manos de la delincuencia. Pero ya tengo ahí al profesor Freddy Ferreras, con quien comenzamos a compartir en este lunes 26 de junio del año 2023. Adelante, doctor Ferreras. Muy buenos días, don Juan Francisco. Buenos días a nuestro jefe máximo, don Alfonso, que debe estar por allí acompañándonos en off, a nuestro control máster y a todos los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan cada lunes. Bueno, usted siempre de manera muy atinada inicia el programa llamando la atención de algún hecho relevante, y nada más relevante realmente que el empoderamiento, que no es nuevo, vamos a decir que no es nuevo, el empoderamiento de la delincuencia, eh, que si vamos a analizar en el fondo qué está pasando, es que un hecho noticioso, y tal vez en estos días se quejaba un comunicador que probablemente esta línea comunicacional que hay en el país de hace un tiempo, en el que nos vamos más, estamos esperando para la noticia del día, la noticia de hoy tumba la de ayer, y así nos vamos desenvolviendo del día a día, ajenos al acontecer realmente nacional, y a comentar las noticias, a comentar eh, las informaciones que sí tienen impacto, deben tener impacto en la vida nacional. En ese sentido, Juan Francisco, yo quiero, sobre todo para usted, que es un sabio del derecho, pues comentar en lo que va a ser noticia en el día de hoy, la comisión que estuvo investigando la Cámara de Cuentas, la comisión de la Cámara de Diputados, que estuvo haciendo una evaluación, haciendo un peritaje del desenvolvimiento de la Cámara de Cuentas que tiene el país hoy en día, pues dio su dictamen en el día de ayer, lo va a someter hoy al Pleno de la Cámara de Diputados, con miras a que sea colocado mañana en la discusión. Me imagino que deben declararlo de urgencia para ser conocido en la sección de mañana de la Cámara de Diputados, y con la recomendación de que los miembros de la Cámara de Cuentas, todo el Pleno de la Cámara de Cuentas, sea sometido a un juicio político, que en la Cámara de Diputados, debemos recordar, dentro de sus misiones, dentro de sus funciones, está la apertura, donde actúa como si fuese fiscal de cualquier anomalía que se detecte en cualquier estamento del Estado, desde la propia Cámara Legislativa hasta el gobierno central. La Cámara de Cuentas, debemos recordar que es un organismo colegiado que prácticamente es una de las instituciones más viejas, juntamente con el ejército, con la universidad, que estaba
vigente y abierta desde antes de la proclamación de la República Dominicana en el 1844, pero nuestra Cámara, la Cámara de Cuentas, surge prácticamente con el surgimiento de la República y lamentablemente nunca ha cumplido el papel para el que está llamado a cumplir como gendarme del accionar público, del Estado, del gobierno, de los gobiernos. El problema de fondo, y ahí con esto le dejo a usted la palabra, de las cámaras de cuentas, es que nunca se ha elegido para dirigir este organismo capital, un organismo con una importancia capital en la vida del país. Nunca se ha elegido por el criterio técnico de los miembros que deben conformarla. O sea, la función de la Cámara de Cuentas es una función sumamente delicada porque debe auditar todos los fondos públicos, de donde quiera que haya una institución que maneje fondos públicos, tiene que estar bajo el ojo crítico de la Cámara de Cuentas. Pero aquí lo que hemos visto es que, al igual que las altas cortes, y parafrasear un poco al presidente anterior, a Danilo Medina, que dijo que necesitaba su Congreso y necesitaba su justicia. ¿Y para qué necesita un presidente su Congreso y su justicia? Simplemente para no ser auditado, para no ser confrontado. Y, y vemos lo que está pasando. Así como está pasando con, como pasa con la delincuencia, que no se acaba. ¿Por qué no se acaba la delincuencia? Porque es que los que están llamados a combatirla son parte de ese entramado. Eso no se dice. Eso no se puede decir, pero es la realidad. Los delincuentes tienen, igual que Danilo en su momento, los delincuentes tienen su policía, tienen sus abogados, tienen sus ministerios públicos y tienen sus jueces en las nóminas de esos estamentos. Y por eso tú ves que no hay manera de condenar a los dueños del negocio de las drogas, a los dueños del negocio de la corrupción. No hay manera, porque cuentan con todo un entramado que lo tienen a sus órdenes para protegerlos, para avisarles cuando se va a iniciar cualquier tipo de investigación. Eso es lo que está pasando. Entonces, con la Cámara de Cuentas pasa lo mismo. Esta es una Cámara de Cuentas que fue constituida no con técnicos, y digo esta, porque me puedo retrotraer a las anteriores cámaras. Recuérdense el escándalo que se dio en el 2008, cuando hubo que destituir y hubo que someter al escrutinio público a los jueces de ese momento. Y recuerden que todos decidieron renunciar. Creo que estaba un apellido Valencia, me recuerdo de un personaje que lo conocí, un abogado muy conocido de Sena Lugo. Yo tuve oportunidad de conocerlo porque defendíamos causas diferentes, siempre proclive a defender cosas indefendibles. Pues era parte de esa Cámara de Cuentas y fue el único que se mantuvo, que no renunció, y en ese momento se le hizo un juicio y fue destituido de manera vergonzosa. Entonces ahora estamos a la puerta tal vez de un sometimiento a la Cámara de Senadores, pero para que pase este juicio ya veremos cómo se va a hacer todo un escarceo, porque para someterlo a juicio disciplinario, a juicio político, debe haber el voto positivo de las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Diputados. Quiere decir que deben votar a favor del sometimiento 127 de los honorables diputados de la República. Y sabemos que para darse este voto positivo vamos a tener que tener un toma y daca, vamos a tener que tener negociaciones, igual que la tuvimos para la escogencia de estos miembros de la Cámara de Cuentas. Yo voto a favor de que Jacinto Ascensión hable, que le damos la bienvenida. Saludos, muy buenos días al amigo doctor Freddy Herrera, al amigo Juan Francisco de la Rosa, a Natanael ahí en los controles y a ese público que siempre está pendiente de todo lo que pueda ocurrir aquí en su espacio Voz para el Cambio. Escuchando ya temprano el programa, Juan Francisco iniciando con temas que están ahí, y luego Freddy que también lo enfoca desde otro punto de vista, y yo analizando y mirando, doctor Freddy, Juan Francisco, ¿qué nosotros le podemos
pedir a la sociedad, al común de la sociedad, porque hablamos de delincuencia, hablamos de robos, atracos, pero cuando uno se mete en todo lo que tiene que ver con las instituciones del Estado, entonces, dígame, también hay vandalismo, hay delincuencia. Lo que pasa en la Cámara de Cuentas, siempre hemos visto todo ese tigueraje que ha estado envuelto ahí, a merced de los políticos, del partido de turno, pero mirando también el tema de los jueces, de los fiscales, la misma policía. Juan Francisco hablaba esta mañana y contento por todo el operativo que se está haciendo, pero ese operativo, el primero que se hizo, que llevaron una recua de personas presas, al final tuvieron que mandar casi el 90% para su casa, inclusive hicieron allanamiento en lugares que no eran ahí, llevándose recursos económicos, y luego ni siquiera la Procuraduría da una disculpa, porque al final mueven un aparataje de tantos fiscales, de tantos militares, hay que ver todo lo que se mueve ahí económicamente, pero luego al final el resultado es pírrico, es mínimo. Y ahí volvemos con un plan, un segundo, arconos de, no sé cómo le llaman, y igual, al final toda esa gente vuelve a su casa. Entonces, ahí tú te das cuenta realmente de todo el nivel del aparataje. El presidente de la República en estos días habló que él va a tomar, parece que él se va a tirar a la calle él directamente, a caerle atrás a los delincuentes, porque dice que lo va a asumir de manera personal todo el tema de la delincuencia en este país. Y yo pregunto, ¿dónde están las instituciones que están por debajo de su mando? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde están? Porque esa gente al final lo agarran y vuelven nuevamente todo para su casa. La mayoría de la gente que a veces condenan y someten nuevamente son personas que están cargados de ficha. Y usted agarra a cualquier delincuente en los barrios y son recurrentes la mayoría, porque muchos de ellos ya si pagan el peaje lo devuelven del destacamento. Ya si el delito es mucho mayor, lo someten, pero luego después van para la cárcel, fuera de la cárcel, para su casa, a cometer los mismos hechos de delincuencia. Y yo veo todo esto, pero me pregunto la causa de todo esto, que yo veo que nadie la menciona, porque el tema de las desigualdades sociales, la falta de oportunidades, este tigueraje que se tiene al Estado como un botín, que hay que llegar para cada uno beneficiarse de ello. Entonces, ¿dónde están los analistas? Ahí veo interesante ver algunos sociólogos que inclusive dirigieron Participación Ciudadana, que están pidiendo 4 años más de este gobierno. O la mayoría de las personas que han pasado por Participación Ciudadana están ahora mismo con los principales puestos en este gobierno y luego entonces están silenciados. Entonces, son de las preguntas que yo me hago, o sea, dentro de la propuesta que tiene este espacio para el cambio y que tenemos esa libertad de hablar. Entonces hay que ver también las causas de esto y ver realmente que no hay un verdadero compromiso con combatir la delincuencia en este país, y eso es lamentable. Bueno, yo pienso que probablemente hayan programas que estén parejos con Voz para el Cambio cuando ha insistido en que si no se hace una inversión en la juventud para reducir la desigualdad que hay en los barrios, si no se piensa en reducir el nicho de los ninis que ni trabajan ni estudian, entonces en este gobierno de Luis Abinader, lo hemos dicho claro, se están combatiendo causas, consecuencias, no causas. Lo hemos insistido en Voz para el Cambio y hemos inclusive citado afirmaciones que no son de esta época, que la mejor sociedad para vivir es donde no hay una gran riqueza ni una gran pobreza. Y entonces eso, porque lo estamos haciendo diferente, nos está dando en la cara todos los días a nosotros, con el índice de violencia en distintos ámbitos
de la vida nacional. Nosotros lo que hicimos en la introducción de Voz para el Cambio hoy fue asombrarnos, porque en los allanamientos que se hicieron el fin de semana se encontraron radios de comunicación en manos de la delincuencia. Fue lo que hicimos. Nos parece que la delincuencia está desbordada y somos de opinión de que hay que llevarlo a su realidad, a retornar la delincuencia, porque repetimos que la mayoría de la gente es buena. Doctor Ferreira. Yo no sé si estamos cerca del cambio. Usted es el que lleva el control, ¿verdad? Junto con el maestro, con nuestro jefe máximo, don Alfonso. Pero el jefe está vivo y está en línea. Sí, no, estamos claros en eso. Mire, yo estoy conteste con lo que usted dice, don Juan, pero, óigame, es que no es un problema de ahora de este gobierno. Es que aquí hubo la declaración una vez de un alto jefe militar, creo que en ese tiempo dirigía la DNCD, que decía que aquí hay 600,000 puntos de drogas. Y todos esos puntos de droga tienen una estructura cuasi militar. Y si nos vamos por los barrios donde todos nosotros venimos, Cristo Rey ya es una zona libre. Hay lugares allí que quien manda no son las autoridades, son los delincuentes organizados, pero son delincuentes, son muchachos de 10, 15, de 14, 16, tal vez los más viejos lleguen apenas 21, 22 años. Y todo el mundo sabe quiénes son en los barrios. Y todo el mundo sabe en los barrios quiénes son los que están clonando tarjetas de crédito. Porque tienen un comportamiento que todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe quiénes son los jefes del microtráfico en los barrios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos 600,000 puntos que en su momento alguien denunció que están identificados, esos puntos tienen cada uno un costo, un precio en dinero que tienen que pagar cada semana. Y las autoridades, y esto no lo puedo yo señalar con nombre y apellido, pero bueno, en los barrios se sabe que los sábados, los viernes para sábado, hay un recorrido cobrando los peajes. Y si alguien osa no pagar el peaje que le corresponde, a ese simplemente es que le hacen un amaraco. Pero no pasa nada, como tú decías al principio, decías Jacinto, lo devuelven del propio destacamento y no pasa nada. Pero hasta en las cárceles, por Dios, hasta en las cárceles, los que logran ir a las cárceles, hasta en la cárcel hay todo un andamiaje, que quienes dirigen las cárceles no son los militares que están depuestos en las mismas, son los propios delincuentes los que dictan la regla de las cárceles. Y tal vez yo lo puedo decir con conocimiento de causa, por experiencia propia. Entonces, eso es así. Entonces yo no veo una salida al margen de un cambio profundo en la sociedad dominicana, un cambio profundo en la forma de pensar y de actuar de los ciudadanos correctos, de los ciudadanos correctos de un país. Si no se da un cambio y un empoderamiento de la gente buena, pues simplemente vamos a seguir siendo gobernados por los malos. Cuando digo gobernado, me refiero a gobernado en la realidad, que muchas veces hay lugares donde no mandan los gobiernos, no manda la policía, no manda el ejército, mandan simplemente los delincuentes y las bandas organizadas. Entonces, si no somos capaces de organizarnos como sociedad para enfrentar esto y tomar las medidas, esto es a largo plazo, las medidas para poder superar este estado de cosas tienen que comenzar desde la escuela. Tenemos que retomar la moral, tenemos que tomar la moral y cívica que antes se enseñaba, tenemos que darle el papel que tenían antes los clubes. O sea, todos nosotros venimos de barrio, y en cada barrio habían clubes culturales y deportivos, que la población, la juventud, iba allí a esos clubes, que se hacían actividades culturales, los muchachos iban, estudiaban canto, las bandas de música de los pueblos. En mi pueblo había una banda de música
y en todos los pueblos había una banda de música, había un batón ballet, que la juventud iba allí, se congregaba para hacer actividades, canto, para hacer verbena, como le llamábamos allá, para hacer obras de teatro. Entonces, un joven que está metido en deportes, que está metido en acciones culturales, que está metido en acciones de ayuda a recoger basura, lo hacíamos nosotros. Vamos a recoger basura en el barrio, que estaban metidos en ayudar al prójimo. Cuando había un problema de salud de un vecino, era un problema de salud de la comunidad. Todo el mundo se iba para ayudar. Cuando había una parturienta que no tenía familia que la atendiera, la vecina más cercana era la que le pasaba la comida a esa vecina que estaba recién parida y cuidaba de su criatura y la cuidaba a ella. Ahora yo pregunto, ¿se da en estos momentos en los barrios? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué cambios son estos que hemos tenido? Esta involución que hemos tenido en las últimas 2 generaciones, yo me atrevo a decir, los últimos 30 años, 30, 40 años. Estamos cayendo en un pozo negro donde si no ponemos la vista, pues no vamos a salir. Y todo esto es simplemente por la complicidad de los gobiernos y de los gobernantes. Es que el mensaje que se manda cuando prácticamente cada cierto tiempo hay los juicios mediáticos y se confirma y se comprueba los ilícitos y al final vemos cómo esas personas tan campantes salen de las cárceles, no van incluso, como pasó en el propio gobierno anterior, donde se sindicaron a importantes dirigentes de ese partido de gobierno, y simplemente cuando uno dijo, sí, métanme preso, y yo voy a decir a quién le di los cuartos del soborno de Odebrecht, yo tengo los papeles, a quien yo se los di, yo los recibí, sí, responsablemente, pero ese dinero fue a las manos de la campaña política del gobierno, del gobernante de turno en ese momento. Y ahí se paró la acción pública contra ese funcionario. ¿O no nos recordamos? Están allí esas declaraciones con Francisco y Jacinto. No, no. Están Lo allí. soltaron. Estaba preso y lo soltaron. Pero no nos metamos nosotros en lío, que llegó la hora de la pausa. Y desde la casa de esa declaración no llegó al Palacio de Justicia. Lo sacaron, estaba preso y lo sacaron. Llegó la hora de la pausa. No nos busquemos problemas. El jefe está en todas partes. Vámonos a la pausa.